Los pacientes con amnesia topográfica pueden ver y reconocer las señales topográficas del medio externo, pero han olvidado su ubicación espacial. Se refiere a un defecto amnésico y no perceptivo. Así, un sujeto puede identificar las casas y las calles que le hacen saber que se encuentra en su vecindario, pero ha olvidado en qué dirección se encuentra su casa. Ignora cuál es su ubicación espacial específica. El paciente se desorienta porque no sabe cómo dirigir su cuerpo, de acuerdo con las marcas espaciales, cuándo girar y en qué dirección hacerlo. Además, es incapaz de mantener relaciones espaciales entre lugares y no puede realizar mapas mentales en los que se especifique el cambio de dirección para lograr un objetivo dado. Dicho de otra manera, los objetos o marcas geográficas se reconocen, no así la relación espacial que hay entre ellos. En la práctica clínica puede ser difícil diferenciar entre la amnesia y la agnosia topográficas, pues ambas se manifiestan como desorientación espacial y muchas veces se presentan simultáneamente. En la evaluación neuropsicológica, los pacientes con agnosia topográfica tienen dificultades para reconocer figuras fragmentadas y superpuestas, así como para reconocer caras y colores. Los pacientes con amnesia topográfica tienen por lo general un buen desempeño en pruebas de discriminación visual, pero un pésimo desempeño en el aprendizaje de laberintos y en pruebas de memoria espacial. No se ha especificado con exactitud la región anatómica responsable de la amnesia topográfica. Varias regiones del hemisferio derecho son candidatas: la temporal, la parietal y la occipital. En la literatura se han analizado casos de amnesia topográfica y se encontraron casos con lesiones del hemisferio derecho, en especial del lóbulo parietal, posterior y occipital. También se han encontrado casos con lesiones izquierdas y casos con lesiones bilaterales.